bendiga. Mi nombre es Emin Tirado, con la lección número 9, con el título La oración. Vamos a basar nuestro estudio en el Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18, el cual le vamos a dar lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. ¿Está alguno entre nosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. ¿Qué es orar? Orar es presentarse mental y anímicamente ante la presencia de Dios para dar gracias o pedir algún favor, o simplemente en actitud de gratitud. En estos versículos que leímos, vemos que hay oración para todo, para el afligido, para el que está alegre, para el enfermo y aún para el pecador. Desde el principio de las Escrituras vemos la importancia que es orar en la vida del creyente. El ser humano de por sí tiene un hambre por lo espiritual. Muchos lo buscan con ritos, con ceremonias a otros dioses. Nosotros los cristianos oramos a nuestro Dios. ¿Y qué debemos de hacer para mejorar nuestra vida de oración? ¿Qué prácticas podemos tomar? Pues la primera es que una oración, para que nuestra oración sea eficaz o una oración que funcione, debemos entender que la oración es una disciplina que lleva al creyente hacia nuevos horizontes espirituales. La oración crea la vida y la transforma si la persona lo desea. ¿Cómo que si la persona lo desea? Sí, porque cuando venimos ante Dios debemos de abrirnos a su presencia, a dejar que nos toque y nos cambie. La acción de pedir es una forma que puede implicar una transformación a las pasiones humanas. Significa una renovación radical, que para ser mejores cristianos, para tener una oración eficaz, debemos de ser transformados día a día y dejarnos que Dios nos transforme, que nos toque. Dios poco a poco nos va enseñando a ver las cosas desde su propia perspectiva. Muchas veces cuando en nuestra vida nosotros no entendemos por las situaciones que pasamos, los problemas, las enfermedades, no entendemos el propósito, por qué Dios pasó por esto. Una de las importancias de la oración es que podamos pedirle al Señor que podamos ver las cosas como Él las ve, que nos enseñe a ver esos mensajes ocultos, esas enseñanzas ocultas que nosotros en nuestro afán o dolor o desesperación no vemos.
Es la oración la arma más poderosa que ayuda para todas las circunstancias de la vida, las buenas y las malas. Como mencioné al principio en Santiago, que habla multitud de cosas que la oración, para que la oración sirve o podemos aplicarla. Una oración eficaz es ir más allá de los medios humanos. Debemos de derramar nuestras almas ante Dios y esperar que Él nos ministre. Como Moisés en el monte Sinaí, cuando vio las espaldas de Dios, que su vida, su rostro cambió por unos días estar en la presencia de Dios. Imagínense lo que puede hacer Dios en nuestras vidas si de verdad le buscamos, si de verdad derramamos nuestras almas ante su presencia en oración. En Santiago habla de la oración comunitaria, el orar uno por otro. El orar uno por otro nos ayuda a madurar como iglesia, nos ayuda a crear un campo de unidad entre los creyentes. Como dice la palabra del Señor, la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Y nos manda en el versículo 16 a orar unos por otros como soldados, brazo a mano, mano a mano, hombro a hombro, para estar tener un solo pensamiento, en una ayuda común. Debemos aún en la distancia, aún en estas situaciones de pandemia, de terremoto, de tormenta, si nos unimos en oración, la oración del justo puede mucho y podemos cambiar nuestras circunstancias, las circunstancias que nos rodean. Personas de oración. ¿Nos consideramos personas de oración? Si nos autoevaluamos, si nos miramos en el espejo, ¿nos podemos considerar como personas de oración? Les voy a dar 3 ejemplos de personas que sí se consideran personas de oración, que fueron ejemplos y son ejemplos a nosotros como creyentes en el campo de la oración. Y empezamos por David. David es la oración la que caracterizó a David frente a las adversidades. Él quería conocer la voluntad de aquel que lo había llamado, de aquel que lo había ungido para ser rey. Vemos en los salmos cómo él comete errores, pero los acepta y se derrama su corazón, abre su corazón a Dios para que Dios lo ayude, lo restaure y lo enseñe. Daniel en las escrituras habla de que oraba 3 veces al día. Al menos, eso es lo que yo estoy seguro que oraba más. Él reconocía que en medio de sus circunstancias, Dios, a través de la oración, era la clave para tener dirección y éxito en la vida. Vemos las cosas que Dios hizo con Daniel, y él estaba en esclavitud. Hermanos, esclavitud. Cuando hablamos de esclavitud, que hoy día por las noticias se habla mucho de racismo, de la esclavitud y de estos problemas sociales. Daniel, en medio de sus circunstancias, las circunstancias de Daniel, él siguió siempre siendo esclavo, pero dentro de su esclavitud Dios lo bendijo de gran manera y fue testigo y fue de testimonio a muchas personas. Y por último, pero no menos, Jesús de Nazaret.
Jesús no se amparó en ser hijo de Dios para no orar. Lo podía hacer. No, que voy a orar. Yo soy hijo de papá. Yo no tengo que orar. Pero no. Él nos dejó ejemplos en que en la oración podemos obtener dirección, éxito, paz, comunión con Dios, entre muchas cosas. Hermanos, comunión con Dios. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios si no oramos? Si no dedicamos tiempo a Dios, tiempo para conversar con Dios, tiempo para escuchar a Dios, como que tiempo también para que Dios nos escuche. Porque la oración no es simplemente que yo hable, sino que la oración es para que Dios nos hable también. Y hay una parte de la oración que es importante, y es la meditación. ¿Pero qué es meditación? Meditación, oración que se hace en silencio o reflexión íntima sobre algún tema espiritual o trascendente, o sea, importante. Va de la mano con reflexión, pensar y considerar un asunto que con atención, para estudiarlo, comprenderlo bien, para informarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Debemos en la oración meditar y reflexionar. ¿Por qué? La meditación es uno de los elementos más importantes. Meditar implica concentrarse y echar fuera cualquier pensamiento o imagen contraria a la voluntad de Dios. Tomarse el tiempo para adentrarse en la presencia de Dios para que nuestra oración sea eficaz. Debemos de autoevaluarnos, como mencioné anteriormente, evaluarnos. Nosotros somos humanos, cometemos errores, a veces nos damos cuenta, a veces no. De nuestros errores debemos, cuando oramos, meditar, reflexionar, autoevaluarnos, para que esa oración sea eficaz, para que despejar toda imagen negativa al momento de hablar con Dios. ¿Por qué? Porque así podemos valorar las cosas en la meditación. Al meditar se le da justo valor y aprecio a las cosas, incluyendo aquellas que son parte de nuestra vida cotidiana. En nuestra vida diaria, con nuestros problemas, a veces podemos desenfocarnos y nos podemos quitar el valor a las cosas las bendiciones que Dios nos ha dado. Se nos olvidan las promesas que Dios tiene en su palabra para nosotros. Se nos olvida hasta dónde Dios nos ha llevado. Por eso es muy importante meditar en la oración. No solo empezar para pedirle a Dios, Señor, ayúdame, mira por la situación que estoy pasando, sino tenemos que rendir nuestras vidas y meditar en lo que estamos haciendo, para que nuestra oración sea eficaz, para que podamos hacer cosas que aún ni nos imaginamos, para que Dios se mueva como se movía en Elías, y podamos decir que wow, ¿cómo vamos a hacer cosas como Elías? Hermanos, en la palabra del Señor, Jesús decía que mayores cosas íbamos a hacer en su nombre. Pero, hermanos, tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios, reflexionar, aceptar nuestras faltas, nuestras debilidades, para que Dios nos cambie y podamos ser mejores cristianos. Nuestra oración pueda ser eficaz y podamos impactar las vidas. Como resumen, la Biblia hace referencia a la oración
que nos invita a practicarla. Hermanos, en el versículo que usamos repetidamente, habla de que tenemos que orar si estamos alegres, orar si estamos enfermos, orar si hemos pecado. En la oración de los salmos se expresa la confianza en un Dios que todo lo puede, todo lo ve, todo lo escudriña. Hermano, todo lo ve, todo lo puede, todo lo escudriña. Podemos venir ante Dios en oración y podemos ser hasta hermanos, hasta hipócritas ante Dios, diciendo que todo esté bien, dándonos en el pecho y orar al Señor para que Dios se manifieste. Y muchas veces la oración no llega porque no somos sinceros con Dios. Y Dios conoce nuestro corazón. Como Adán se escondió porque creía que Dios no lo podía ver. Así Dios ve todo lo que hacemos. Hermanos, aceptemos nuestras faltas y pidamos a Dios que nos podamos ser mejor. El salmista descubre su alma con sincero corazón eleva su pensamiento a Dios. Vemos las oraciones que hace David en los salmos, cómo él gime ante Dios, cómo él acepta su falta, cómo él no tiene, ¿cómo decirle?, pelos en la lengua ante Dios para declararle su necesidad, porque sin Dios nada podemos hacer, hermano. Podemos tener muchas habilidades para hacer muchas cosas y expresarnos, pero sin Dios no podemos hacer nada, no podemos funcionar adecuadamente, no podemos dar testimonio, no podemos ayudar a nuestra familia como ellos se merecieran sin la ayuda de Dios. Como creyentes en la oración debemos de buscar una conexión más profunda con Dios. Es una conexión minuto a minuto, constante, para poder tener una profundidad espiritual. Todos tenemos necesidades diferentes, problemas diferentes, pero sea cual sea la oración del creyente, ustedes o mía, debemos entender que estamos en la presencia, cuando estamos orando, estamos en la presencia de Dios, que conoce más de lo que pedimos o entendemos. En la palabra de Dios dice que oramos y a veces oramos mal. Ayúdanos a orar, podemos decirle a Dios. Lo cierto es que aunque el cristiano no sepa como todopoderoso, nuestro Dios omnipotente va a trabajar en nuestras situaciones. Debemos de creer en Él, en que Él lo hará. ¿De qué manera lo hará? No lo sabemos, pero será conforme a su voluntad y que nos ayude a entender cuál es su voluntad, pero todo esto a través de la oración. Hasta aquí el estudio acerca de la oración. Espero que haya sido de bendición a vuestras vidas. Y hermanos, tenemos que orar, tenemos que sacar el tiempo para estar en la presencia del Señor, y más en estos últimos tiempos. Dios les bendiga.